Hola queridos amigos y hermanos, estamos viviendo en tiempos en los cuales nos preocupamos por tomar medidas preventivas para cuidar de nuestra salud física. Y creo que eso es algo bueno. Soy el pastor Miguel Pinel, quiero invitarle a que tome su Biblia, la abra en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2. Yo le invito a que usted haga lectura a partir del verso 1 hasta el verso 6. Yo voy a leer aquí en la palabra de Dios el versículo 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Sí es cierto que debemos de tomar medidas preventivas para cuidar nuestra salud física, más cierto es que debemos de preocuparnos por tomar medidas preventivas para cuidar nuestra salud espiritual. Y eso es exactamente lo que el apóstol Juan hace en esta porción de la palabra de Dios. Él nos da ciertos pasos preventivos que nosotros debemos de seguir para de esa manera cuidar de nuestra salud espiritual. Quisiera que notaran lo siguiente. El apóstol Juan dice que él escribe esta carta con el propósito de que descubramos que los hijos de Dios no debemos de darnos a pecar. Pero en vista de que somos imperfectos y que tenemos una naturaleza caída, el apóstol indica que si pecamos, entonces tenemos a alguien quien puede defendernos, quien puede salir en nuestra defensa. Y ese, dice él, que es Jesucristo, quien es verdaderamente el único que es justo. Ahora, como manera preventiva para cuidar de nuestra salud espiritual, es importante que cuando nosotros pequemos y ofendamos gravemente a Dios, porque hemos pecado, nosotros le confesemos a Él nuestro pecado, le pidamos perdón y arrepentidos le demos la espalda a ese pecado específicamente. En el versículo 13 el apóstol Juan señala que si nosotros verdaderamente conocemos a Dios, vamos a obedecer su palabra, vamos a obedecer sus mandamientos, vamos a vivir de acuerdo a todo aquello que Dios nos demanda en su santa palabra. Escuche cómo leemos en el versículo 6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Cómo fue esa manera de vivir de Jesús? Consagrado a Dios, apartado para Él, en obediencia, deseoso de siempre cumplir la voluntad de su Padre. Eso es exactamente como usted y yo debemos de desear vivir. Pero para ello es importante primero que usted se haga la pregunta: ¿ha confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma? Si no lo ha hecho, deténgase y medite en el significado de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Si usted ya ha confiado en Jesucristo, es importante que se dé cuenta de que ha sido llamado a vivir exactamente como Jesús vivió en esta tierra. Pareciera algo difícil de lograr, pero déjeme decirle que no es imposible gracias a la presencia del Espíritu Santo de Dios en usted como creyente en Jesucristo. Bueno, aquí los dejo. El Señor les bendiga y les guarde.